Bueno, de acuerdo al cronograma, eh, vamos a ver la clase teórica que tiene los temas de las especificaciones técnicas y el análisis morfológico, que era la metodología la cual complementa lo que vimos en la clase del lunes. ¿Listo? Esta metodología básicamente lo que plantea es que con el análisis funcional de caja negra y caja transparente, que fue lo que vimos la clase pasada, partiendo de ese análisis, poder generar las especificaciones técnicas en términos de implementaciones para poder, valga la redundancia, implementar las funciones que obviamente se hallaron en el análisis funcional. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a explicar eso. Bueno, eh, recibí bueno, vamos a ver esa parte teórica y por supuesto vamos a hablar acerca pues como de los avances que han tenido hasta ahora presentando digamos el concepto de proyectos. Bueno, los grupos replantearon el concepto de proyecto, mmm, digamos sin llegar a ser perfecto los que, los que lo replantearon, sí ya tienen un muy buen punto de partida, ¿listo? Para iniciar el tema del ejercicio creativo, es decir, de la generación de las alternativas. Entonces, bueno, salvo unos detallitos allí, pues que puntualmente se los dije a los que me habían preguntado que si estaba bien, que si no sé qué tal, allí está, listo. Entonces, pero básicamente, digamos, las descripciones mejoraron muchísimo. Ya ahora sí estamos hablando de ideas de producto, estamos hablando de los atributos, de la tecnología, de los materiales que se plantean utilizar y todo eso. Eh, Me preocupa pues en un par de casos por allí o en uno de los casos de los grupos que de pronto están especificando mucho el tema del uso de las tecnologías. Si no estoy mal, creo que fue el del grupo 3 que estaban hablando que iban a utilizar Arduino, unas pantallas de no sé qué cosa, bueno, varias cosas allí. Digamos, ¿por qué me preocupa? Pues porque no me gustaría que los tres integrantes del grupo o los cuatro integrantes del grupo presentaran lo mismo, ¿listo? Es decir, desde el uso de las mismas tecnologías, pues lo que se plantea obviamente es algo muy similar. Entonces, pues no se eh, encasillen a que tenga que ser es única y exclusivamente esas tecnologías. Digamos, el Arduino es simplemente una implementación o un elemento que se puede programar, pero como el Arduino hay muchísimas otras cosas. ¿Listo? Si es que necesitan un tema pues de ejecución o procesamiento de un programa o alguna cosa así pues como para controlar diferentes elementos. Lo mismo con el tema de las pantallas, lo mismo con el tema de otras cosas. Listo, lo digo es como para que no se vayan a encasillar y que de pronto al presentar las alternativas tengamos cuatro alternativas igualitas y simplemente digamos lo que cambia es el color. No, profe, la mía es negra, la del compañero es amarilla, la del otro compañero es roja y la del otro compañero es azul. Entonces, pues, no, sí, o sea, quiero en ese sentido, digamos que realmente se pueda evidenciar alternativas novedosas bastante diferentes una de otra. Obviamente todos los objetos están basados en el concepto de proyecto y deberían estar encaminados a resolver la necesidad específica que ustedes pues estuvieron analizando en la problemática. ¿Listo? Pero no necesariamente quiere decir que sean cuatro objetos igualitos. Entonces, bueno, salvo eso, pues creo que ya lo demás lo tienen resuelto. ¿Listo? Entonces, muchachos, antes de ver esa parte teórica, bueno, les quería explicar aquí ciertos elementos que vamos a tener. A ver, nosotros en teoría vamos atrasados una clase, pero en entregas, digamos que yo todas las entregas las he dejado como para que las hagan, bueno, salvo la última, la del concepto de proyecto, que la extendí, digamos, hasta el día de hoy a mediodía, pues las correcciones y tal, y la había dejado, digamos, para el lunes, la clase del lunes. Pero estamos, digamos que en términos de lo que son las entregas y tal, digamos que vamos también atrasados en una.
Entonces, por tardar el sábado, lo que requiero es que se haga la entrega individual. ¿A qué me refiero con la entrega individual? Ya ustedes tienen el concepto de proyecto, que es el resumen pues la idea principal, sí, redactada de cuáles son las características, qué tecnología utiliza, qué materiales, qué acabados, cuál es la forma, bueno, bla, 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 quién lo usa, en qué contexto está, no sé qué. Esa idea estructurada pues con esos 10 elementos que es el concepto de proyecto. Y entonces ahora viene el ejercicio individual, que es que cada uno de los integrantes del grupo toma esa idea principal, ese concepto de proyecto y grafica su alternativa. ¿Listo? ¿Cómo luce? ¿Sí? ¿Cómo luce? Me refiero a cuál es su forma. ¿Listo? Y también debería explicar en los bocetos cómo funciona. Entonces, muchachos, quiero primero mostrarles la rúbrica para explicarla, pues en términos obviamente de lo que deberían sustentar en esa presentación. Y también los puntos, obviamente, que se van a recoger en esa sustentación. Entonces, para el día sábado, lo que yo espero es que cada uno de ustedes suba a la plataforma de UAO Virtual, ¿sí? Esta entrega que se llama con EPI, o sea, entrega el proyecto individual, concepto de diseño y de producto. ¿Listo? Entonces aquí dice, ideación de alternativas de solución, configuración de las propuestas de diseño. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno? Definir de manera gráfica la propuesta, es decir, ejercicios de bocetación. Quiero ser claro aquí, muchachos, nuevamente, aunque esto ya se los había dicho. Yo no les estoy exigiendo que ustedes hagan un 3D, no les estoy exigiendo que hagan una maqueta, no les estoy exigiendo pues nada complejo, ¿sí? Es decir, con las herramientas que ustedes tengan y que sepan manejar, obviamente si hay alguien que sabe manejar software de modelado tridimensional y lo quiere hacer allí, pues listo, bienvenido sea. Pero si usted no lo sabe manejar, pues no se vaya a complicar la vida con eso. ¿Listo? Hágalo a mano, en una hojita. Me interesa es que se entienda, ¿listo? O sea, que obviamente pues dentro de las capacidades artísticas que tenga cada uno, pues por lo menos lo dibuje, así sea en una vista plana, si le puede añadir perspectiva y todo eso, pues estaría muy bien. Pero si es en una vista plana y con flechitas y escribiendo y tal, para poder entender, ojalá diferentes vistas del objeto para poder entenderlo, sino más, no solamente la vista frontal, sino también cómo se ve de lado, cómo se ve por atrás, si usted dice que por la parte de atrás entonces se llenan o el personal puede entrar a hacerle mantenimiento a las lámparas o al el sistema de refrigeración, no sé qué, dónde va a estar ubicado ese sistema de refrigeración, cómo se prende, si funciona con baterías, entonces dónde están metidas las baterías, si funciona con toma corriente, entonces dónde está el cable del toma corriente, internamente dónde se ubican las partes, cómo se enganchan las bandejas, cómo, sí, bueno, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que quiero que me quede claro, ¿sí? Cuáles son las partes del objeto, cómo funcionan esas partes y también, pues, debería tener, digamos, la relación con el usuario. Los boceticos, ojalá en los boceticos incluyan también, digamos, la figura humana, ¿sí? O si no es la figura humana, pues por lo menos una parte, digamos, interactuando. ¿A qué me refiero, muchachos? Eso es para que no le pase a uno como los efectos que utilizan en las publicidades. Por ejemplo, McDonald's, usted ve, digamos, cuando va en la calle unas vallas publicitarias donde le muestran una hamburguesa que es la Big Mac. ¿Listo? Entonces usted pasa y usted ve esa hamburguesa súper deliciosa, grandísima, ¿sí? Porque la ve como el tamaño de una casa, pues la foto ahí que es que le sale en la valla publicitaria. Y resulta que el día que usted va a un McDonald's pide una Big Mac y le sale una hamburguesa chiquitica. Entonces, ¿eso por qué se da? Porque dentro de la foto no hay una mano que acompañe el producto, ¿sí? Si yo pongo la hamburguesa agarrada por una mano, pues ahí ya podría darme cuenta de qué tamaño es. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque ahí estoy incluyendo la relación de tamaño o de proporción con el ser humano,
que en este caso sería el usuario. Entonces es lo mismo. Por ejemplo, usted se va a comprar un reloj, como le sucede, por ejemplo, a mi hermano. Mi hermano tiene una muñeca que es bastante delgada, ¿vale? Y a él le gustan mucho los relojes. Entonces él a veces, por ejemplo, en internet o en alguna parte, digamos, navegando, se encuentra unos relojes muy bacanos. Entonces él dice, ve, este reloj está chévere, me gusta, no sé cuántas, y llega y lo pide. Y cuando le llega a la casa, le llega un reloj grandísimo. Entonces, claro, ¿por qué le llega el reloj grandísimo? Y pues ahí yo soy el beneficiado porque entonces él me dice, no, mira, pedí este reloj grandísimo, entonces te lo regalo porque no tengo, o sea, a mí me queda mal. Entonces, cuando le sucede eso es porque, pues primero no leyó las especificaciones técnicas de las medidas del reloj, sino que simplemente si le pareció bacano, pues él lo compró y ya. Pero también porque normalmente en las fotos, particularmente en las fotos de los relojes, no tiene una mano al lado que lo tenga puesto, ¿sí? Como para uno ver la relación proporcional entre el tamaño del objeto y la mano de una persona. ¿Listo? Entonces, por eso es la importancia de vincular la imagen de una persona con el objeto, para uno poder saber más o menos cuánto es de altura, o sea, cuánto tiene de altura el objeto, cuánto es de largo, de ancho. Si usted dice que tiene unas diferentes racks de góndolas, entonces, por ejemplo, que uno esté a la altura de los ojos, que el otro esté a la altura del pecho, que el otro esté a la altura del estómago, de la cadera, de la cintura, no sé qué. Entonces ahí uno se puede dar cuenta de eso. ¿Listo? Muchachos, importante, lo digo porque también ha sucedido en este curso, que la idea sea una idea original. ¿A qué me refiero? A que sea bocetada por ustedes, dibujada por ustedes o concebida por ustedes. No quiere decir que ustedes de pronto no vayan a hacer una investigación por internet para guiarse. Eso no tiene nada de malo, ¿listo? Pero lo que no quiero es que descarguen imágenes de internet y me digan, profe, es que mi objeto es como este. ¿Sí? Lo único que cambia es que la pantalla es de otro color y no sé cuánto. No, pues ahí no estamos innovando, porque se supone que si usted me está trayendo algo de internet, pues es algo que ya existe y pues si vamos a la diferencia, digamos, yo como dueño de un supermercado y le quiero comprar su idea, pues más bien le compro la idea al otro que ya la tiene desarrollada, ¿vale? Entonces, en ese caso, sí se pueden basar en objetos de internet, como para inspirarse en términos de la forma, las funciones que puede tener un objeto, la tecnología, cómo la utilizan y tal, porque realmente, digamos, de allí es que han salido también las ideas. Obviamente, para uno poder llegar a ser creativo, pues tiene que basarse en lo que conoce. Para eso hace uno un recuento, una investigación donde establece el estado del arte, hace un análisis tecnológico, qué es lo que hay actualmente, que me puede servir para aplicarlo a esta problemática, ¿sí? A crear un objeto que resuelva esta problemática. Entonces, ojo, cosas de internet, básense en ellas, miren cómo funcionan, no sé qué, pero la idea tiene que ser una idea creativa de cada uno de ustedes. Es decir, dibujen, échenle colorcitos también, pues marcadores o lo que sea. Es decir, que traten de hacer su mejor esfuerzo en términos gráficos y artísticos para que la idea se vea bonita. Así como les mostré en clases previas esa página Coroflot, donde veían los diseñadores cómo bocetaban, listo, lo que veían ahí eran dibujos, unos dibujos obviamente bastante buenos, ¿sí? Como les digo, yo no aspiro a que sean también muy claros porque sé que, pues muchachos, ustedes no están estudiando ni diseño gráfico, ni tampoco son artistas, ni nada. Entonces, pues entendiendo eso, me interesa que hagan su mejor esfuerzo para que el producto se vea, se entienda, ¿listo? Y se pueda ver bien. Que uno pueda diferenciar, por ejemplo, que son materiales diferentes los que están utilizando o que tiene acabados diferentes o que esto se une con esta otra cosa a través de un ensamble, entonces para saber cómo es el ensamble, cómo es el tornillo, cómo, de dónde sale el frío, cómo se ubican sí, las diferentes cosas, cómo se le da el mantenimiento, etcétera. Entonces les quiero mostrar la rúbrica. Ojo que esta rúbrica es la de la evaluación práctica 2, es decir, no de la parte individual únicamente, sino ya cuando escojamos la alternativa con el método HP y todo lo demás,
que está programada para la semana que viene. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿cuáles son los entregables del tema de la entrega individual? Aquí están. ¿Listo? Mire, definir de manera gráfica la propuesta. Puede usar cualquier herramienta en la creación de la idea, boceto hecho a manos, en software de ilustración, software 3D, maquetas en cualquier material, etc. Lo importante es la claridad al expresar la forma, uso y funciones. Es decir, que expliquen el producto en detalle. ¿Qué es lo que deben entregar? Cada integrante del grupo realiza su propuesta y la entrega en una carpeta con su nombre y apellido. Bueno, en este caso, pues la sube aquí a la plataforma. Entonces, ¿qué van a entregar? Un video de explicación de la propuesta no mayor a 8 minutos. Yo diría que 8 minutos es mucho. Si lo pueden hacer de menos tiempo, digamos 5 minutos, en 5 minutos es capaz uno de explicar la propuesta. ¿Sí? Profe, esto va a estar ubicado acá, se prende de aquí, se conecta de acá, aquí van las verduras, aquí van los elementos de limpieza, acá van las latas de sardinas, aquí se cobra, eh, por aquí sale la temperatura pues, que mantiene refrigerado todos los alimentos, no sé qué, aquí va una pantalla, en esta parte de aquí entonces se monta tal cosa, cuando se le tienen que cambiar los precios, entonces se conecta un computador por acá y se cambian los precios en tal parte, no sé qué, por aquí tiene unos parlantes, esto brilla, esto tiene una luz LED aquí, no sé cuánta, punto, listo, salió. Entonces, sí van a explicar en detalle, pero pues la idea es no gastarse más de 8 minutos en el tema. Entonces, ojo, un videito de sustentación de no mayor a 8 minutos. ¿Cómo me gustaría que hicieran la sustentación? Ustedes dibujan, ¿sí? Hacen las propuestas en un cuaderno, en lo que sea. Tómenle unas foticos con el celular a esos dibujos y los suben en una presentación de PowerPoint y van pasando las diapositivas. Entonces yo veo primero la perspectiva de la vista frontal, explico X, Y cosa aquí, no sé qué, después así se ve de lado, aquí por el lado entonces sale un cable, no sé cómo, mire la relación con el usuario es más o menos de este alto y entonces el mueble queda así, esto ubicado en tal parte, no sé cuánto está en esto, listo. Entonces, en la presentación de PowerPoint no tiene un límite de diapositivas como tal, eso lo definen ustedes. Entonces, cojan por diapositivas y van explicando diferentes funciones, diferentes formas, diferentes materiales, bueno, tecnología, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, lo que van a subir son el video de la explicación de la propuesta y la presentación en PowerPoint. ¿Listo? Los dos los suben puede ser, hacen un archivito comprimido con su nombre y lo suben aquí a la plataforma de Wow Virtual. Eso por tardar, muchachos, el día sábado al mediodía. ¿Listo? Día sábado al mediodía, plazo máximo para entregar esa propuesta individual. Por supuesto, la propuesta individual tiene que estar basada o debería estar basada en el concepto de proyecto que hicieron a nivel grupal. ¿Listo? Entonces, por eso es que les quiero mostrar esta rúbrica. Las rúbricas, ustedes las ubican, muchachos, dentro de la carpeta. Mire que aquí hay, dentro de la carpeta de diseño conceptual, donde se hacen las entregas, donde ustedes miran la asistencia y todo lo demás y los temas. Aquí están las rúbricas y aquí están calificadas. En este momento la única que está calificada con los nombres de ustedes, o sea, con los nombres del curso, es la primera. Aquí, cuando yo abro esta, ¿sí? Que es esta de aquí, mire que aquí tiene unas calificaciones y unos comentarios, pero estas calificaciones y comentarios son del del curso pasado, el último curso que yo di. ¿Listo? Yo lo que hago es a esta le borro los puntajes y después los califico uno a uno. Bien. Entonces, mire, esta rúbrica tiene calificación de los aspectos a evaluar, formulación del concepto de proyecto, que esto ya quedó corregido porque hasta el día de hoy había plazo, digamos, de entregarlo ya corregido. ¿Listo? Entonces, formulación del concepto de proyecto. Planteamiento conceptual presente en lenguaje gráfico y semántico. Entonces, esta es la calificación o, digamos, depende de la calificación de esa propuesta individual que ustedes hagan. Mire, presenta una idea creativa y diferenciada de las demás del grupo, representada con toda la información para explicar dicha idea en función del concepto. Es decir,
esto tiene que estar relacionado con el concepto de proyecto. O, mejor dicho, el concepto de diseño, que son los bocetos, tienen que estar describiendo el concepto de proyecto, que es la idea redactada. ¿Listo? Luego, a partir de allí, digamos que hasta ahí es que es lo que vamos a calificar hasta el sábado. Pero la semana que viene, entonces viene la presentación de la selección de la mejor idea, es decir, el método AHP. ¿Vale? Para ese método AHP vamos a escoger como mínimo 3 criterios y los vamos a explicar. Esto se los voy a explicar el lunes. ¿Listo? O sea, cómo seleccionan los criterios y toda la vuelta. De todas maneras, ya yo les había dicho en una clase que los criterios pueden ser los mismos objetivos que ustedes definieron como atributos en la familia de objetivos. ¿Listo? Después de que usted hace el método AHP, digamos, tengo 3 alternativas, desarrollo el método AHP, el método AHP me dice la alternativa ganadora es la del compañero número 2, listo. Y me ayuda a identificar qué cosas buenas tiene la alternativa del compañero número 1 y la del compañero número 3. Entonces esas 2 características yo se las uno a la alternativa que ganó y eso es lo que yo entiendo como evolución de la propuesta. ¿Listo? Entonces van a redibujar, o sea, van a tomar la alternativa del compañero número 2, pero ya esto en grupo. Lo que van a hacer es incluirle las otras características, es decir, le van a aumentar ese valor agregado a la alternativa ganadora, presentando el dibujo en perspectiva, como mínimo 2 vistas de la solución. Presenta un boceto o dibujo de la idea que posibilita visualizar el funcionamiento del producto, la relación con el usuario en su proporción, es decir, el tamaño en relación con las personas y la forma de uso. Esto era lo que les estaba explicando ahorita, con lo del efecto de la mano en las hamburguesas de McDonald's. Y presenta una explicación vinculada a los bocetos, dando cuenta de los elementos utilizados por los medios de los cuales la idea de solución responde al concepto de diseño. Es decir, me van a grabar ya para la semana que viene el video de la sustentación de la propuesta elegida por el método AHP. Bueno, obviamente me van a explicar el método AHP, o sea, solamente la conclusión. Me muestran obviamente un árbol que les voy a decir el lunes cuál sería el árbol pues o el gráfico que me van a mostrar y me explican cómo seleccionaron la alternativa de solución, cuáles fueron las características en las otras alternativas que no ganaron, que son importantes y que las van a vincular a la alternativa seleccionada, y cómo evolucionaron la propuesta. ¿Listo? Por supuesto, la unión de esas 3 alternativas en una sola, o las características de las otras 2 unidas a la alternativa ganadora, debe estar en función del concepto de proyecto. ¿Por qué? Pues porque las 3 ideas surgieron del concepto de proyecto. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que se va a evaluar en la evaluación práctica 2, en la EP2. ¿Listo? Que para que se ubiquen, después de la evaluación individual, es la siguiente evaluación, es esta de aquí. ¿Listo? Eso sería la última parte de la segunda fase de la metodología proyectual. ¿Listo? Ya a partir de la otra semana, hablando del el lunes vamos a ver un tema ya que está relacionado bueno, tanto el lunes como el miércoles vamos a ver un tema que está relacionado a la fase número 3, ¿sí? Que es la fase de ejecución. Entonces, allí ya es otro cuento, ¿listo? Y eso ya en miras a la entrega final del curso. Entonces, les estaré explicando la otra semana en qué consiste el tema de la entrega final. Entonces, bueno, muchachos, quisiera saber si de pronto alguno de ustedes tiene una duda con respecto a lo que acabo de explicar. Es decir, queda claro qué es lo que deben entregar el sábado y queda claro en función de qué vamos a desarrollar esa entrega, es decir, en función de la entrega del segundo corte. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre qué es lo que se debe entregar? Ronaldo, cuénteme. Profe, entonces esta semana, o sea, el trabajo pendiente que tenemos con usted esta semana es el video individual, Es solamente correcto, eso. solamente eso. Ujú. Y digamos, yo puedo hacer un video, pues,
pues, o sea, como ya hablando normal en la cámara y, o sea, no mostrando diapositivas, sino como la foto, o sea, editando un buen video para no Tam- mostrar diapositivas y todo, Sí, y hago el PowerPoint aparte. también es válido, es decir, lo que le entiendo, Ronaldo, es, por ejemplo, si usted dibujó en un cuaderno la alternativa o hizo una maqueta, que también es una opción, digamos, yo cogí un montón de cajas que tenía, hice una maqueta a escala, las recorté, no sé qué, les coloqué, digamos, las bandejitas, hice en plastilina, digamos, las verduras o las laticas o cómo las voy a, no sé qué, y lo que hago es grabar un video con la cámara explicando cada cosa y por aquí se le mete tal cosa, esto se abre acá y no sé cuántos, también es muy válido de esa manera. O sea, si lo estaba pensando así, es válido que lo haga así. Lo que le digo, siempre y cuando la propuesta quede clara, creo que es una buena alternativa. Obviamente yo no los obligo a ustedes a hacer maqueta ni nada de eso, pues porque yo sé que algunos tendrán el tiempo de hacerla y otros no, pero digamos que lo mínimo que yo esperaría son dibujos, ¿listo? Ya de ahí para allá, si lo quieren hacer en 3D, una animación, editando video, no sé, yo tengo un amigo que trabaja en efectos especiales, entonces lo va a hacer en tal cosa, eso es válido, todo eso es válido, ¿listo? Entonces, como les digo, lo mínimo que yo esperaría sería bocetos explicados en una presentación. Pero si se quieren salir de ahí creativamente hablando para que quede mejor explicada la propuesta y lo que sea, bienvenido sea. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? Listo. Vale. Entonces, quedamos claros allí con el tema. Entonces, ojo muchachos, sábado al mediodía, ¿sí? A las 12 del día por tardar, estoy yo descargando las carpetas o más bien las entregas de aquí, de Wow Virtual. ¿Listo? Vamos a establecerlo por acá porque pues he visto que muchos han tenido problemas en subir la carpeta porque la carpeta como que a veces no tiene derechos de escritura, entonces pues más bien estandaricémoslo por acá. Juan David, cuénteme. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, al momento de grabar el video, yo pienso pues colocar esas partes en diapositivas. ¿Ahí eso contaría como una sola forma de una vez? Cuando graba el video, no, no es necesario colocar una diapositiva aparte. Mm, Pues digamos si usted utiliza una presentación, por ejemplo, en PowerPoint y entonces en la diapositiva uno usted tiene el objeto en vista frontal y me explica algo allí en la diapositiva número 2 tiene usted en vista lateral, en la diapositiva número 3 lo tiene en una perspectiva con el usuario, en la diapositiva número 4 sí. O sea, usted puede utilizar diapositivas, varias diapositivas para explicar el objeto o si usted quiere explicarlo todo en una, como por ejemplo la infografía que yo les mostré de la licuadora la clase pasada, también es válido. ¿Sí? O sea, ustedes verán cómo administran el tema de las diapositivas. Vuelvo y les digo, aquí digamos, el objetivo de la presentación es que a mí me quede clara la idea que cada uno de ustedes tiene en la cabeza. Entonces, más bien les devuelvo la pregunta. El tema sería, suponga que usted tiene una idea de proyecto que está resolviendo la problemática que estamos analizando. Y entonces hay un personaje que tiene plata y él está buscando invertir esa plata en algo. Entonces usted le va a explicar la idea a él. Bueno, ¿qué medios o qué elementos haría usted para que a él le quedara la idea clara? Esa es como la dinámica que yo espero. ¿Listo? O sea, ¿cómo le explica usted la idea sin tener que hacer que el personaje se la imagine? Sino mostrándole directamente. Lo puede hacer con una maqueta, lo puede hacer con un modelo 3D, lo puede hacer con bocetos, lo puede hacer, no sé, mostrando referentes, o sea, dependiendo de cómo lo haga. Lo único que les pido es que sea una idea original, es decir, que sea una idea de ustedes, no que sea algo descargado de internet, porque si no, ahí no estaríamos innovando. ¿Listo? No sé si te queda claro ahí. Sí, profe, claro. Listo. Bueno, bien. Entonces estamos claros ahí, muchachos. Échenle una ojeada de todas maneras a la rúbrica de la EP2 para que vuelvan a recordar cuáles son los criterios de evaluación que va a tener. Entonces, por lo menos mínimo unas dos vistas, dos o tres vistas del objeto, pues como para poder revisar cómo funciona, pues y todo lo demás.
Y como les digo, pues esmérense un poquito, échenle colorcitos para uno ver los diferentes colores en los que está, o si son materiales diferentes, o que tenga los productos allí puestos o alguna cosa así, para poder entenderla bien. Listo. Entonces ahora sí, muchachos, vamos a ver un tema que se llama análisis morfológico. Este tema de análisis morfológico complementa lo que vimos la clase pasada y bueno, si al final de ver ese tema nos queda un tiempito, entonces tengo entendido que por allí hay algunos que ya van adelantados, que también me escribieron, ya van adelantados con el tema de las ideas y me pidieron que si podíamos revisar de pronto alguna de esas ideas en la clase. Entonces, pues ahí le dedicamos un tiempito también a eso. Entonces, bueno, el método que vamos a ver son las especificaciones, bueno, especificaciones de producto. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de las especificaciones de producto, es decir, de los aspectos técnicos y funcionales. Mire, ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros tenemos alternativas de diseño en este momento. A través de las alternativas de diseño que tenemos, lo que hacemos es aplicar un método para seleccionar una de esas alternativas, ¿sí? Un método que nos ayuda a resolver la dificultad de que de pronto todas las alternativas son muy buenas y son muy parecidas. Entonces, a través de criterios, yo simplemente lo que hago es aplicar el método HP, hago la comparativa de cada alternativa con cada criterio y luego de cada criterio cuál es el más importante para resolver el objetivo del método, de la aplicación del método. Entonces el método me sugiere, mire, la alternativa número 2 es la que tiene una mejor viabilidad de acuerdo a los criterios que usted seleccionó. Listo. Pero también recuerde que hay esta característica de la alternativa número 1, esta de la alternativa número 3 y esta de la alternativa número 4, que también son interesantes. Entonces vea cómo las vincula usted a la alternativa número 2. Listo. Yo hago ese proceso, vinculo las alternativas, perdón, las características chéveres de las otras alternativas a la alternativa seleccionada, evolucioné mi propuesta y vale, ahora tengo una propuesta sólida que tiene un buen valor agregado, unas buenas características, ya conozco materiales, lo que sea, o por lo menos esa primera propuesta como idea. Entonces, a partir de allí viene lo que nosotros llamamos el concepto de producto. Recuerden que hay tres tipos de conceptos. Está el concepto de proyecto, que es la idea central, el ejercicio redactado. Concepto de diseño, que son los bocetos. De allí es donde aplico el método AHP para elegir una alternativa. Y luego viene el concepto de proyecto, que son todos los elementos relacionados con prototipos o maquetas. ¿Sí? Recuerden que la maqueta es para evaluar aspectos estéticos y formales, es decir, qué forma tiene, cómo se ve, ¿sí? Y si estéticamente gusta o no gusta. Y el prototipo no necesariamente, bueno, los prototipos por lo general, algunos, no todos, también se evalúan aspectos estéticos, pero eso no es lo importante. Lo importante de los prototipos es que se pueden evaluar aspectos funcionales. Es decir, si yo dije que esto tenía una pantalla aquí y que esto refrigeraba y que esto tenía unas luces LED y tiene esto y que por acá se abría una puerta con llave y que esto tiene un sistema de seguridad no sé cómo. Entonces el prototipo lo que busca es que todos esos elementos funcionales y tecnológicos que yo estoy proponiendo pues realmente estén funcionando. ¿Sí? Entonces allí empiezo a hacer prueba, listo. Si necesito programar la pantalla, bueno, ¿con qué lo voy a programar? Entonces ya empiezo a hacer un código, ya empiezo a implementar, ¿listo? Entonces, esas son las primeras, el primer acercamiento a la propuesta, es decir, al desarrollo de la propuesta. ¿Por qué necesito yo hacer prototipos? Porque yo necesito probar primero si funciona o no, resolver todos esos elementos en términos de funcionalidad y en términos de interacción con el usuario, para que ya resolviendo ya el objetivo, digo, listo, así queda, ahora sí pasemos a la producción, es decir, me voy a reventar la cabeza de cómo hacer que esto se pueda producir en masa. Y en ese proceso de pasar del concepto de producto es decir, de los prototipos, maquetas, modelos, a la producción final, pues ahí es donde yo debo definir los aspectos técnicos y funcionales.
Entonces, para definir esos aspectos técnicos y funcionales, pues lo que hago es aplicar el método que vamos a ver hoy. Bueno, recordemos, criterios técnicos, objetivos y las funciones son planteamientos de lo que debe lograr o hacer un diseño. Aquí estamos hablando de atributos de diseño, ¿no? Que fueron los que generamos a partir de las necesidades, de la detección de las necesidades del usuario. Recuerden que hay 4 familias de atributos: metas, restricciones, funciones, medios. ¿Listo? Cuando hablamos de los objetivos, es lo que el diseño debe llegar a ser, del verbo to be, ¿no? Cuando llegamos a las funciones, es lo que el diseño debe hacer para ser exitoso. Entonces, cuando hablamos de objetivos y funciones, básicamente son los atributos que me están definiendo la forma y cómo funciona ese objeto. Es decir, objetivos y funciones son los planteamientos de lo que debe lograr o hacer un diseño, pero normalmente no se establecen en términos de límites precisos, que es lo que hace una especificación técnica. Entonces, si ustedes veían, cuando nosotros hablamos de los objetivos, allá en la definición que nosotros leíamos decía, se presentan para ser medidos de alguna manera. Entonces, por ejemplo, usted dice, el diseño debe ser económico. Claro, pero eso debe ser económico es con respecto a quién, porque económico no es lo mismo para una persona que se gana el mínimo a la economía de una persona que se gana 50 veces el mínimo, ¿sí? A esa persona que se gana 50 veces el mínimo puede que sea económico, sea una suma que para el otro sea algo muy costoso. Entonces ahí es donde está el tema. Los objetivos normalmente no se establecen en términos de límites precisos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Como nosotros vamos a producir ese objeto, ya el objeto es eficaz, el objeto es eficiente, el objeto es grande, el objeto es liviano. ¿Sí? Mire que estoy hablando de puros objetivos. Pues ahí no lo estoy definiendo como un criterio técnico, pero lo necesito definir como un criterio técnico porque eso yo lo necesito producir. Entonces yo al ingeniero de producción no le voy a decir, no, haga el objeto grande. No, yo no le puedo decir eso, yo le tengo que decir la medida que debe tener el objeto. ¿Sí? Que el objeto sea de 10 metros por 2 de altura por 4 de ancho. ¿Listo? Entonces, en ese caso, lo que yo debo hacer para poder generar los criterios técnicos es primero, los criterios técnicos obviamente salen de los objetivos y de las funciones. Y debo definirlos como límites precisos para poder crearlos, ¿listo? Entonces, nosotros hacemos énfasis en el rendimiento que debe alcanzar la solución, pero no en un componente en particular como medio para alcanzar dicho rendimiento. Es decir, puesto en el ejemplo del proyecto formativo integrador, algún grupo está trabajando allí con un tema de refrigeración. Yo puedo decir que el exhibidor, pues, o el mueble que yo estoy haciendo, como lo hayan definido, te pueda refrigerar las verduras. Listo. Yo lo llevo a un criterio técnico, vale, que pueda refrigerarlas a 4 grados centígrados. Ahí ya lo definí como una especificación técnica. Pero estoy hablando en términos generales de lo que debe hacer todo el objeto, no una parte en específico. Es decir, el objeto completamente no es el que refrigera. Habrá una parte, un macrocomponente que se encarga de la refrigeración. Entonces, en esta parte de acá es que vamos a empezar a analizar los objetos, no solamente de manera generalizada, sino entrando a ver cómo están compuestos por macrocomponentes y microcomponentes. Es como lo que hablábamos de la licuadora. La licuadora está en capacidad de licuar 1 litro de jugo. Claro, pero ¿qué elemento de la licuadora es lo que determina eso? Pues el vaso, porque el vaso es el que determina cuánto carga la licuadora, cuál es la capacidad de la licuadora, y la capacidad del motor, que es la que determina a qué revoluciones va a mover las cuchillas, ¿sí? Para poder licuar, porque no es lo mismo licuar piedras que licuar fruta, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a definir es precisamente eso. Entonces, ¿qué características debería tener el motor? ¿Qué forma o qué características volumétricas debería tener el vaso de la licuadora? ¿Vale? Pensando obviamente en esas características,
que de acuerdo a lo que veíamos la clase pasada con lo del método de caja negra y caja transparente, bueno, más caja transparente que negra, es qué características debe tener o debe cumplir los elementos que fueron analizados como subfunciones dentro de esa caja transparente. Entonces, es necesario hacer un esfuerzo considerable para identificar las especificaciones técnicas apropiadas y asegurar que cada una de estas se pueda expresar en unidades que puedan ser medidas. ¿Para qué necesito que se puedan expresar en unidades métricas? Para que puedan ser implementadas en la producción. ¿Listo? Entonces, vamos a definir qué es un criterio técnico. Según este autor, Ulrich, es la descripción de lo que el producto tiene que hacer, siendo explicado de forma precisa y mesurable. Es decir, ¿qué es un criterio técnico? Lo que hace el producto, pero esa expresión tiene que definirme una medida y un valor. ¿Listo? Entonces, que según eso, un criterio técnico está compuesto por medida y valor. La medida puede ser el tiempo promedio, digamos, del ensamble de una pieza. Y el valor, pues es la parte cuantitativa. ¿Listo? Entonces, si yo digo, por ejemplo, la escalera debe pesar 1 kilogramo, ahí estoy hablando de un criterio técnico. ¿Sí? Que a su vez, si ustedes notan, los criterios técnicos, o más bien la familia de atributos que nosotros llamamos requerimientos, que son las limitaciones en un comportamiento, ya de entrada los requerimientos son un criterio técnico. Porque los requerimientos, ojo, los que tienen medida y valor son un criterio técnico, porque los requerimientos me están definiendo ya un parámetro medible. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo la escalera debe pesar menos de 1 kilogramo, yo ya estoy hablando de un criterio técnico. ¿Por qué? Porque estoy hablando de medida y valor. En este caso, ¿cuál sería la medida? La escala de kilogramos. Y el valor, estoy hablando de 1. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, ¿de dónde salen esto o cuándo se establecen? Cuando nosotros extraemos las necesidades del cliente y se traducen en atributos de diseño, ¿sí? Que es lo que les vengo explicando, lo que nosotros hacemos es tomar de allí los objetivos, que son la familia de lo que el diseño debe llegar a ser, como punto de partida para generar esos criterios técnicos. Es decir, que los criterios técnicos nacen de los objetivos. Los objetivos no se pueden medir, están allí para ser medidos de alguna manera. Entonces, aquí es la parte donde intentamos establecer los criterios técnicos para poder hacer que esos objetivos sean medibles. Entonces, como punto de partida tomamos los objetivos para generar los criterios técnicos. Asimismo, se tienen en cuenta las funciones, es decir, de las funciones y los objetivos nacen los criterios técnicos. Mire, nosotros debemos tener en cuenta que cada objetivo tiene una importancia extraída de las matrices de comparación. Para eso nosotros hicimos el árbol de objetivos previamente. El árbol de objetivos está conformado por todos los elementos que el diseño debe llegar a ser. Y tiene niveles de importancia. Un primer nivel de importancia que nosotros le asignamos en la jerarquización de los objetivos para crear el gráfico del árbol. ¿Listo? Ese está claro, es decir, qué objetivos dependen de otros y cómo los relaciono unos con otros, cómo creo unos que abarquen a los demás. Eso es lo que hago yo en la jerarquización a través de unas preguntas. Y después de que yo establezco el árbol, gráficamente el árbol, ya sé cuál es el objetivo principal, objetivos secundarios, objetivos terciarios, de cuarto nivel, de quinto, bla, bla, bla. Entonces, ahí ya tengo un nivel de importancia. El segundo nivel de importancia se da a la hora de la ponderación, es decir, cuando hago el cuadro de comparación por pares y me baso en, ¿sí? Cuando yo comparo un objetivo con el otro, me baso en las definiciones declaraciones del cliente o lo que yo definí pues en la investigación, yo puedo establecer cuál objetivo es más importante que el otro. Luego hago todo ese proceso, no sé qué, y al final el árbol de objetivos, la información que me está botando es cuáles de los objetivos de un determinado nivel que se deben cumplir son los más importantes en relación con esos del mismo grupo, de ese mismo nivel, o en relación con el objetivo principal. ¿Listo? Entonces, como yo ahí obtengo ese grado de importancia,
pues los criterios técnicos vamos a sacarlos precisamente ¿de dónde? De esos que tienen mayor importancia, es decir, de la conclusión del árbol de objetivos. Entonces recuerden, funciones que son declaración de lo que el diseño debe cumplir o hacer. Objetivo, declaración de las características y atributos requeridos o deseados, o sea, lo que el diseño debe llegar a hacer. Especificación, articulación de los atributos del diseño en parámetros medibles. Recuerden que la especificación es limitación en el comportamiento. Ejemplo, función, apoyar la posición de una persona sentada. Objetivo, que sea de bajo peso, que sea seguro. ¿Listo? Entonces, estos elementos que ustedes ven acá como funciones objetivos pueden generar las siguientes especificaciones técnicas. Peso inferior a 400 newton, porque aquí lo definí. Mire, el objetivo es bajo peso, entonces que el peso sea inferior a 400 newton. Ahí estoy hablando de lo mismo, solamente que aquí le estoy dando una medida y un valor. Medida newtons, valor 400. ¿Listo? Lo mismo, objetivo, que sea seguro. Entonces, que los soportes, valga la redundancia, soporten 6000 newtons. Mire que ahí estoy dándole medida y valor. Medida newtons, valor 6000. Que la altura no exceda los 500 milímetros. Nuevamente, medida y valor. Es decir, medida, milímetros, valor 500. ¿Vale? Que la altura no exceda que la silla no exceda una altura de 500 milímetros. Esto va de acuerdo no solamente con el tema de que sea seguro, sino de que se pueda apoyar en la posición de una persona sentada. Porque cuando una persona se sienta, la altura más o menos entre el piso y las rodillas, estamos hablando que es de 50 centímetros, ¿sí? Como máximo. Normalmente eso es una medida antropométrica que está entre los 30 y los 50 centímetros, dependiendo obviamente de qué persona estemos mirando. Si somos los latinos aquí, los colombianos, estamos hablando de unos 35 centímetros. Pero si estamos hablando de europeos o gringos, eso se va hasta los 40. ¿Listo? 40, 45, 50, dependiendo de la altura. Entonces, bueno, ¿cómo hago para sacar esto entonces de acá? Resulta que establecer las especificaciones técnicas o los criterios técnicos se pueden hacer por estos tres métodos. Entonces, mire, las especificaciones técnicas o criterios técnicos se presentan en tres formas que representan lo que quiere el usuario en términos de características medibles que pueden ser implementadas para análisis y diseño de ingeniería, es decir, para poder definir el objeto, cómo funciona y cómo luce, ¿no? Entonces, la transformación de los objetivos como un parámetro o una especificación técnica medible o de las funciones como un parámetro o especificación técnica medible se puede hacer de manera prescrita a través de un procedimiento o a través del desempeño. De manera prescrita son los valores que se especifican para los objetivos del objeto a diseñar. Normalmente estas especificaciones prescritas surgen de las declaraciones del cliente, como por ejemplo lo que hablamos ahorita. Yo le pregunté a una persona de servicios generales, al conserje en la universidad, le dije, hermano, ¿de qué tamaño necesita usted que sea la escalera? A mí me serviría mucho una escalera de 3 metros de altura. Entonces, prescrita, ¿por qué? Porque ya me lo dijo el cliente, ¿sí? Ya me lo dijo el usuario. Entonces, de esa manera, digamos que son las más fáciles, obviamente, de generar. Ahora, si la declaración del cliente yo necesito una escalera alta, entonces mi pregunta sería, ¿alta para qué? No, pues para poder alcanzar los tubos del aire acondicionado. Ah, bueno. ¿Cuál es el punto más alto del techo de aquí de la universidad? No, pues el que está en el ala 2. Ah, bueno, entonces voy con 1 metro y mido de ahí hasta el piso, desde el ducto de aire acondicionado hasta el piso. Eso me dio 3 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de manera prescrita el cliente se está refiriendo a una altura de 3 metros. ¿Listo? Esas son las más fáciles. ¿De qué otra manera yo puedo hallar esas especificaciones técnicas? A través de un procedimiento. Entonces, identifican procedimientos específicos para calcular atributos o definir comportamientos.
Es decir, un procedimiento puede ser una fórmula matemática. ¿Listo? Yo necesito saber cuánto puede aguantar un perfil de aluminio para ponerlo como escalón de la escalera. Entonces, de acuerdo, digamos, a la forma que tiene, a la densidad del aluminio, al largo, al ancho, al no sé qué tal, al espesor, entonces yo hago una fórmula matemática que me permita identificar la resistencia de ese material. Y él me dice que el escalón con esa forma y con esas dimensiones podría aguantar un peso de 2000 newtons, por ejemplo, antes de que se quiebre o antes de que se doble. Entonces, con una fórmula matemática yo puedo hallar eso. ¿Listo? O digo, por ejemplo, si quiero establecer, si yo tiro un elemento de aquí, o sea, movimiento parabólico, ¿hasta dónde va a llegar? Listo. Si yo conozco el peso del objeto, la fuerza de salida o la velocidad de salida, la inclinación o el ángulo en el que está saliendo, pues con esos datos los meto en una fórmula de movimiento parabólico y sé más o menos cuánto va a recorrer, qué altura va a alcanzar, qué altura máxima y con qué velocidad final va a llegar. Entonces, a través del procedimiento yo puedo hallar esas especificaciones técnicas que hacen que ese producto sea diseñado para que alcance esos estándares. ¿Listo? Y a través del desempeño, entonces, listo, yo con la fórmula matemática me di cuenta que el escalón podía aguantar 2000 newtons o debía aguantar 2000 newtons. Entonces, a través del desempeño, entonces vamos a hacerle la prueba a ver si es verdad o no, si me equivoqué o no en los cálculos. Entonces, cojo el escalón, lo pongo en una máquina y empiezo a ponerle peso a la máquina. Entonces, la máquina empieza, una máquina hidráulica, empieza a bajar, a bajar, a bajar, y cuando llega a 2000 newtons, ¡pah!, el escalón cede. Entonces, a través del desempeño estoy identificando el nivel de desempeño que significa el logro del comportamiento funcional deseado. Es decir, llegó a los 2000 y se quebró. Quiere decir que a través del desempeño, ¿sí?, de haber puesto en una máquina, me di cuenta que la especificación técnica de ese escalón era 2000 newtons. Ejemplos acá, mire, prescritas. Que la escalera esté hecha de aleación de aluminio de 70-75 T6 y la parte más larga no supere los 500 milímetros. Esto, ya ustedes saben que lo dice, digamos, la misma investigación o viene de manera prescrita la naturaleza del producto. A través del procedimiento, entonces su máxima tensión normal la vamos a calcular a partir de eso. Tensión máxima es igual a tal, no debe exceder la tensión máxima admisible para la carga axial y de pandeo. Entonces, el escalón que yo voy a analizar, voy a analizar cuánta tensión aguanta reemplazando los valores en esta fórmula. Y el desempeño, entonces que soporte un peso de 6000 newtons, listo, lo meto en una máquina y miro a ver cuánto, sí, llegó, 5999, 6000, 6001, se partió, entonces a través del desempeño. Vamos a ver un ejemplo acá, mire, quiero diseñar una remachadora manual que permita insertar clavos en sucesión rápida, que sea ligera y que no presente retardos notables al clavar después de disparar la herramienta. Mire que ahí estoy hablando de objetivos. Remachadora manual que permite insertar clavos, esa es la función, en sucesión rápida, es decir, debe ser rápida, que sea ligera y que no presente retardos. ¿Listo? Eso también son objetivos. Retardos notables al clavar después de disparar la herramienta. Es decir, que a través del árbol de objetivos, la remachadora debe ser rápida, debe ser potente, debe ser económica, debe ser fácil de manejar, debe ser duradera y debe ser liviana. Mire que estos elementos son atributos de la remachadora, que están allí para ser medidos de alguna manera. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de rápido con respecto a qué, potente con respecto a qué, económico con respecto a qué, fácil de manejar con respecto a qué, duradera con respecto a qué y liviana con respecto a qué. Entonces, para eso necesitamos las especificaciones técnicas para poder que estos elementos puedan ser medidos e implementados de alguna manera. Entonces, mire, los criterios técnicos
que yo voy a generar y que los puedo generar a través o de manera prescrita, a través de un procedimiento o a través del desempeño, entonces yo voy a decir, listo, que sea rápido, a través de lo que viene prescrito de procedimiento de desempeño, yo puedo decir, listo, que la velocidad pico de clavado sea de 1 clavo por segundo. ¿De qué manera puedo yo averiguar esto? Digamos a través de procedimiento. Voy y me busco en Home Center una remachadora, una clavadora de estas y miro cuál es la velocidad pico de clavado. Empiezo a poner clavos en una tabla. Tan, 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 tan. Y yo digo, listo. Esta remachadora se demora 1 segundo poniendo un clavo. Lo que quiere decir que está lista para poner otro clavo en otro segundo. Sí, al siguiente segundo. Entonces, la velocidad promedio de clavado es 12 clavados por minuto. Y el máximo retardo del disparador, es decir, yo le doy clic al gatillo. Cuando le doy clic, se demora en poner el clavo 0.25 segundos. ¿Listo? O sea, 1/4 de segundo. Que sea potente. Entonces, que su energía de clavado sea menor a 40 joules por clavo. Entonces, eso también lo puedo hacer, digamos, a través del procedimiento. Entonces, yo me digo, listo. ¿Cuánta fuerza necesito para poner un clavo en una madera que tiene una densidad como esta? Entonces hago una fórmula, no sé qué. Tiene que ser menor a 40 joules por clavo. Listo. Que la fuerza de clavado sea hasta de 2000 newtons. Entonces, lo mismo. ¿Dónde voy a poner los clavados? En madera, en metal, en una pared, en tal. Listo. Entonces, que la fuerza de clavado tiene que ser así para el material, digamos, más denso o más duro que yo vaya a utilizar con esa herramienta. Que sea fácil de manejar, que la masa de la herramienta sea menor a 4 kilogramos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay un trabajador que me dice, no, esa clavadora de marca tal que es muy pesada, eso al final del día termina uno con el brazo doliéndole y no sé cuántos, y entonces voy y peso esa y me pesa 7 kilogramos. Entonces, no, bajémosle entonces a 7, que no sea 7, sino hagámosla más suave, que sea de 4 kilogramos. Entonces, ahí lo definí de manera prescrita. Duradera, que el tiempo de vida sea mayor a 5 años. Entonces, también lo puedo hacer de manera prescrita. Yo le pregunto a los trabajadores que utilizan este tipo de herramientas, ¿cuánto le gustaría que durara un aparato de esos? No, pues como mínimo 5 años o más de 5 años. Listo, que sea liviana, que la masa de la herramienta sea menor a 4 kilogramos y que sea económica. Entonces voy y miro en el mercado, listo, cuáles son las clavadoras, cuál es la más barata y cuál es la más cara. ¿Qué me ofrece la más barata y qué me ofrece la más cara? No, listo, entonces el promedio, ¿sí? El precio debería estar entre 75.000 y 123.000 pesos. Listo, entonces a través de algo prescrito, de procedimiento o de desempeño, puedo generar esas especificaciones técnicas partiendo de los objetivos. ¿Listo? Esta tablita que ustedes ven acá es para encontrar la relación de las especificaciones técnicas que provienen de los objetivos, no solamente con ese objetivo, o sea, relacionarlos no solamente con ese objetivo, sino también con otros. Por ejemplo, el hecho de que sea rápida debe cumplir estos tres, pues ya lo veíamos aquí, ¿sí? El hecho de que sea potente debe cumplir con estos dos, ¿sí? Estos dos que hay acá. Fácil de manejar, que la fuerza de clavado sea hasta de 2000 newtons y que la masa de la herramienta sea de 4 kilogramos. Entonces ahí nos encontramos que se cumple para estos dos, a pesar de que inicialmente, cuando hablamos de que sea fácil de manejar, solamente hablamos de la masa de la herramienta. Pero también si uno busca la relación de algo que sea fácil de manejar, pues si tiene mucha potencia, a la hora de poner un clavo va a tener una vaina que se llama retroceso, que es como cuando uno dispara una herramienta de esas, ella me tira hacia atrás, ¿sí? Pues como por la primera ley de Newton, que si está impulsando el clavo hacia adelante, pues a la vez también me está con la misma fuerza impulsando hacia atrás. Entonces, en ese caso, mire que se relaciona no solamente con la masa de la herramienta, sino con la fuerza de clavado. Es decir, fácil de manejar, se cumple con estos dos. Que sea duradera en tiempo de vida de 5 años, que sea liviana, entonces, con masa de la herramienta y que sea económico con este. ¿Listo? Esto simplemente es como para ver
con qué otro objetivo se comparten las especificaciones técnicas, como para encontrar la relación ahí. Listo. Entonces, bueno, ese tema pues es bastante sencillo, no tiene pues como mucha dificultad, debido a que pues de manera lógica, ¿sí? A través del pensamiento lógico se pueden generar estas especificaciones técnicas. Entonces, ya les voy a mostrar la importancia de por qué generar las especificaciones técnicas en relación con este análisis morfológico. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es el análisis morfológico. Primero, el análisis morfológico es un método analítico combinatorio. ¿Sí? Es decir, necesitamos analizar las diferentes alternativas que resultan de combinar diferentes cosas. Que fue creado en el 69 por Fritz Zwicky, un astrónomo del Instituto de Tecnología de California. ¿Para qué sirve? Permite resolver problemas mediante el análisis de las partes que componen un objeto. ¿Problemas de qué tipo? Cuando yo tengo mi propuesta creada y digo, yo necesito hacer que esta góndola refrigere a 4 grados centígrados, listo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces voy a utilizar un compresor o voy a utilizar nitrógeno líquido o sea, cuántas maneras diferentes tengo para poder, o cuántos medios diferentes tengo para poder implementar dentro de mi producto que esto pueda refrigerar. ¿Sí? Eso lo puedo hacer con diferentes tecnologías. Es lo mismo que hace, por ejemplo, en el diseño de un carro. Listo, vamos a diseñar este carro. Le vamos a poner motor eléctrico o motor de combustión o va a ser híbrido o le vamos a meter un motor de combustión, pero entonces de hidrógeno o de gas o con agua salada o, bueno, o con alcohol o con no sé qué. Entonces, mire, hay diferentes maneras de hacer lo mismo. Sí, motor es motor, sirve para lo mismo porque lo que va a hacer es transferir fuerza al mecanismo de la caja para que este a su vez la transfiera a las llantas y ande. Esa es resolver la problemática pues que resuelve un carro, pero lo puedo hacer de manera diferente, ¿listo? Entonces puedo utilizar todos esos medios. Se basa en la concepción de que cualquier objeto está compuesto por cierto número de elementos, los cuales pueden ser aislados debido a que tienen una identidad propia. Esto era lo que les explicaba con el tema de la licuadora. La licuadora es el todo, ¿listo? Pero si yo saco el vaso es una parte de la licuadora y es una parte que está conformada a su vez por microelementos o elementos más pequeños, pero tiene una identidad propia. El vaso tiene una identidad propia y cuando yo desbarato las partes del vaso, también cada uno de esos microelementos tiene una identidad propia. Entonces, esa es como la base del análisis morfológico. Parte o inicia de los atributos de diseño para generar nuevas posibilidades. ¿Cuáles son los atributos de diseño? Objetivos, restricciones, funciones y medios. ¿Listo? El análisis morfológico tiene 3 etapas. Primero hay una etapa de análisis, por eso se dice que es un método analítico combinatorio, porque primero debemos analizar cuáles son las variables o los medios que se pueden implementar. ¿En qué? En las funciones. Ya les voy a indicar. Segunda etapa, combinación. ¿Sí? Es decir, cómo voy a combinar los diferentes medios para cumplir las funciones. Y tercera etapa, que es la etapa donde ya entra la parte creativa, que es la búsqueda morfológica. ¿Morfología de qué viene? Pues de forma, ¿sí? ¿Cuál es la forma del objeto? Morfología es la ciencia que estudia la forma de los objetos o de las cosas. Entonces, en este caso, la búsqueda morfológica es creativamente con el análisis y la combinación que hice previamente en las 2 etapas, cómo debería ser ese componente o ese mecanismo que resuelve una determinada necesidad. ¿Sí? Necesidad de función de objeto, ¿no? Entonces, primera etapa, ¿qué es la etapa de análisis? Lo que vamos a hacer es coger el problema que vamos a resolver, la situación o el objeto a mejorar, etc. Entonces, vamos al tema. Yo necesito hacer una góndola exhibidora de productos enlatados que estén refrigerados. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces voy a empezar a analizar los atributos de diseño que lo componen. Refrigera, entonces mire que hay un objetivo. Debe refrigerar a -4 grados centígrados.
ahí hay una restricción, debe ser de metal, ahí hay una implementación, debe servir para refrigerar, eso es una función, debe ser grande, o sea, de gran capacidad, eso es un objetivo, bueno, dependiendo de las características que tenga. Entonces, nota, tenga en cuenta la clasificación de los atributos de diseño, que es precisamente lo que le estoy diciendo. Usted clasificó metas, restricciones, funciones y medios. ¿Listo? Determine si el atributo de diseño ubicado entre las 4 familias es o no relevante. Utilizará los medios y las funciones para esto. ¿Qué significa eso, muchachos? Si es relevante o no esa característica o ese atributo, me lo van a decir dos cosas. Primero, la conclusión del árbol de objetivos, porque yo llegué a conocer cuáles son los objetivos más importantes que otros cuando hice la conclusión de ese método. Y segundo, lo que acabamos de ver, que son las especificaciones técnicas de diseño. Si yo tengo los objetivos y genero unas especificaciones técnicas, yo sé que la especificación técnica ya me está limitando el comportamiento porque tiene una medida y un valor. Lo que quiere decir que van a haber elementos o medios a través de los cuales yo tenga que descartar porque a través de esos medios no se va a poder alcanzar la especificación técnica. Les pongo un ejemplo. Si yo quiero refrigerar a menos 4 grados, mire que allá tengo el criterio técnico. ¿De cuántas maneras diferentes yo puedo refrigerar? No, pues con un ventilador. Claro, pero si el ventilador no tiene un elemento, digamos, no tiene aire que esté a más bajo de 4 grados centígrados, él no va a lograr nunca esa temperatura. Porque el ventilador lo que hace es tomar aire de un lado y trasladarlo al otro y ya, simplemente en cantidad. Sí, baja la temperatura por unos 2 grados, 1 gradito, 3 graditos, lo que sea, pero no va a llegar hasta menos 4, ¿sí? O hasta 4 grados centígrados, no va a llegar. Entonces, en ese caso, no me serviría un ventilador, ¿listo? Entonces, a eso es lo que se refiere. El atributo no es relevante. Digamos que dentro de la implementación llega, no, voy a enfriar con aire. Claro, pues tiene que haber aire frío, entonces tiene que tener un elemento que enfríe primero el aire. Entonces, en ese caso, un ventilador solo no me sirve. Por eso, como no es relevante, entonces no lo tengo en cuenta. Luego, en la parte 3 del análisis, pues analizo las variantes o alternativas de cada medio. ¿Listo? Luego viene la fase 2, que es la etapa de combinación. Efectúe todas las posibles combinaciones con las variantes de cada medio. El número total de todas las posibles combinaciones se denomina producto morfológico. Voy a poner un ejemplo de esto. Aquí les va a parecer enredado, pero ya se los voy a aclarar. Se han determinado los medios A, B y C. El medio A tiene 3 variantes, A1, A2, A3. Igualmente el medio B, B1, B2, B3. El medio C tiene 2 variantes, C1 y C2. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto morfológico, es decir, la combinación de las 3 variantes de A más las 3 variantes de B más las 2 variantes de C, es el producto morfológico. Si yo multiplico las 3 de A por las 3 de B por las 2 de C, voy a obtener 3 por 3, 9, por 2, 18. Es decir, 18 posibilidades diferentes de poder llegar a esa determinada función. Entonces, esto se los voy a explicar poniéndolo en un contexto de ejemplo. Supongamos que usted quiere hacer, a ver, ¿qué producto? Digamos una licuadora. ¿Listo? Entonces estamos hablando de que el medio A, el medio a través del cual se realiza una función es, supongamos que usted necesita girar, la función que necesita es girar las aspas de la licuadora y las cuchillas. Entonces usted tiene 3 medios. El medio A es cómo puede hacer girar las aspas de la licuadora. La puede hacer, por ejemplo, con un motor eléctrico. Ese sería A1. La puede hacer girar con una transmisión mecánica. ¿Sí? Es decir, digamos unos pedales, un sistema de pedales con una cadena que tenga varios piñones que transfieran esos pedaleos a
a las cuchillas. ¿Listo? Entonces este sería motor eléctrico, una transmisión mecánica y supongamos que lo puedo hacer también de manera neumática. Entonces lo que hago es con aire comprimido puedo hacer que gire también las aspas de la licuadora. Listo, igualmente el medio B. Entonces yo necesito que el medio B sea, por ejemplo, el vaso de la licuadora. Entonces el vaso de la licuadora debe ser de plástico para que no se quiebre. Entonces el medio B1 es plástico. El medio B2, ¿sí? Porque quiero que, digamos, aguante. El medio B2 de vidrio templado, que es bastante fuerte. Y el medio B3, supongamos que lo vamos a hacer de caucho. ¿Listo? El medio C tiene dos variantes. Entonces, ¿de qué voy a hacer digamos, las cuchillas o los elementos que trituren? Entonces lo voy a hacer con cuchillas normales o lo voy a hacer, por ejemplo, comprimiendo. ¿Sí? Es otra manera de sacar el jugo de las frutas. Por ejemplo, yo tengo 1 kilo de fresas, la echo en el vaso de la licuadora y supongamos que la licuadora no tenga bueno, no sería una licuadora sino un extractor de jugo pues como tal. Entonces no va a sacar el jugo triturando con cuchillas las fresas, sino por ejemplo comprimiéndolas. ¿Listo? Entonces ese podría ser el medio 2. Entonces, de acuerdo a eso, la combinación que yo tengo A1, el medio A1 más B1 más C1, estaría hablando de motor eléctrico con vaso de plástico con cuchillas. ¿Listo? Luego tengo A2, B1, C1. Entonces, motor mecánico con vaso plástico con cuchillas. ¿Listo? ¿Cómo funcionaría eso? A eso es lo que se refiere. Entonces habría 18 posibilidades de poder desarrollar ese componente que cumple esa función. ¿Listo? Ahorita igual vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. Luego viene la etapa 3, que es la etapa de búsqueda morfológica. Es decir, empezar a comparar esto de manera creativa. Listo, ¿cómo sería este mecanismo? ¿Cómo sería este mecanismo? ¿Cómo sería este mecanismo? ¿Cómo sería este mecanismo? Así sucesivamente. Bueno, consiste en analizar las combinaciones y observar las posibilidades creativas. Se puede llevar a cabo de dos formas. Al azar, es decir, yo tomo cualquiera de estos diferentes combinaciones así al azar, o por enumeración ordenada, es decir, analizo primero esta, segundo esta, tercera esta, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y así sucesivamente hasta que llegue a 18. Mire lo que dice acá, si el número de variantes es elevado, como en este caso que analizar 18 mecanismos que hagan la misma función, pues es bastante elevado, el número de combinaciones puede volverse inmanejable. Se deben eliminar aquellas combinaciones de 2 o más variantes que se consideren inviables, es decir, que no cumplan con las restricciones, y en consecuencia eliminar todas las que de ellas se deriven. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que pues, por ejemplo, si yo tengo que aquí me di cuenta que el vidrio no soporta una caída de más de 1 metro, pues entonces elimino B2. Entonces mi nuevo producto morfológico ya no sería 3 por 3 por 2, sino sería 3 por 2, 6, por 2, 12. Es decir, le acabo de bajar de 18 a 12 las alternativas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí quitaría todas las que estén relacionadas con B2, es decir, todas estas, todas estas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A través de un análisis morfológico de lo que vimos en la clase del lunes, de caja negra y caja transparente, yo quiero analizar una clavadora automática, como en el ejemplo que mostraba ahorita en la primera presentación. Entonces, partiendo del análisis funcional de la alternativa elegida, ¿sí? Yo tengo la caja negra. ¿Cómo analizo la función principal? La función principal es colocar remaches. ¿Por qué? Entra energía, entran clavos o los remaches, pues, y entra fuerza, que es la interacción de la persona. Y sale un clavo impulsado. ¿Listo? Mire, destapo la caja negra y sale la caja transparente.
entra la energía. ¿A dónde entra la energía? A un elemento que almacena la energía. Esto es una implementación. O sea, al final debería ser una implementación. Yo recuerden que lo expreso aquí en la caja transparente como una función, es decir, en lenguaje de funciones. Verbo de acción acompañado de un sustantivo. ¿Cuál es la función de este objeto, de este componente de la clavadora de la remachadora? Almacenar energía. ¿Listo? Después de que la energía es almacenada, se convierte la energía en traslación, ¿sí? En un movimiento de traslación, y luego se aplica la energía de traslación al clavo y sale el clavo impulsado. Por otro lado entra el clavo a un elemento que almacena los clavos. Hay otro elemento que aísla uno de esos clavos que están almacenados, lo pone aquí para que cuando llegue la energía se aplique la energía de traslación al clavo y salga el clavo impulsado. Y la fuerza, es decir, el usuario interactúa con el objeto, ¿sí? Hay un elemento que detecta la activación, que la parte que cumple esto sería un sensor o un gatillo, ¿sí? Ahí estoy hablando de A1 o A2, ¿listo? Y se dispara la herramienta para aplicar la energía de traslación al clavo y sale el clavo impulsado. Entonces, muchachos, para que me entiendan ustedes sobre lo que sucede acá, es lo siguiente, mire. Estamos hablando de energía, ¿listo? Este sería el medio A. Clavos sería el medio B. Fuerza sería el medio C. ¿Listo? Yo tengo aquí energía, este sería A. Bueno, un momentico que aquí me equivoqué por una cosa, porque es que estoy analizando las tres. Estoy analizando las tres vías y en este caso no voy a analizar las tres vías, sino que voy a analizar una dentro del ejemplo. ¿Listo? Entonces, olviden lo que les acabo de decir. Voy a empezar acá. Este es el medio A. Es entra la energía, almacenar energía. Más bien vamos a ponerlo acá. Aquí. Este es el medio A. Este es el medio B. Convertir energía de traslación, convertir energía en traslación. Y este es el medio C. ¿Listo? ¿De cuántas maneras diferentes puedo yo almacenar energía? Si yo digo que puedo almacenar energía o hay una parte o un componente o una implementación que puede almacenar energía, que hay tres partes o componentes o implementaciones que pueden almacenar energía, estoy hablando de los medios A1, A2 y A3. ¿De cuántas maneras diferentes puedo convertir energía en traslación? Como ese es el medio B, estaríamos hablando, digamos, que si tengo tres maneras diferentes de convertir energía en traslación, lo puedo hacer con B1, B2 o B3. ¿Cuántas maneras de aplicar energía de traslación al clavo existen? Ese sería el medio C. Te lo puedo hacer a través de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dependiendo del número de medios a través de los cuales yo pueda realizar esto. Es decir, no hay una única tecnología que permita desarrollar eso. ¿Sí? Que era lo que les explicaba ahorita. Si yo necesito ver información, lo puedo hacer con un cartón escrito, ese sería A1. Con una pantalla, ese sería A2. Con un con una pantalla monocromática, pongámosle A2, con una pantalla full color A3, con una pantalla LED A4, con una pantalla de plasma A5, ¿sí? Entonces tengo diferentes medios allí. Entonces, bueno. Entonces, siguiendo con el tema, póngale cuidado lo que voy a hacer acá. A manera de ejemplo, solo se tendrá en cuenta, la relación de una entrada con la salida, es decir, solamente voy a tener en cuenta la relación de la entrada de energía
con la salida del clavo impulsado. En un caso real, lo que yo debería hacer es considerar todas las subfunciones de la caja transparente. Les explico esto aquí pues como para que me entiendan a qué se refiere esta frasecita que hay acá. Para el ejemplo que vamos a ver, solamente voy a tener en cuenta esta vía que hay acá. Es decir, cómo entra la energía a la clavadora automática para convertirse en un clavo impulsado. ¿Listo? En un caso real, se supone que esto es un macrocomponente de la clavadora automática. Esta es una parte, ¿sí? Un microcomponente, este es otro microcomponente y este es otro microcomponente. En un caso real, yo tendría que averiguar también esta vía. ¿Por qué? Porque aquí tengo otro microcomponente y aquí tengo otro microcomponente. Y también necesitaría tener en cuenta esta vía. Porque aquí también tengo otro microcomponente y aquí tengo otro microcomponente. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ejemplo solamente de la vía número 1 de esta. Entonces vamos al primer elemento, análisis. Perdón, ya aquí tengo el análisis de acá. Almacenar energía, convertir en traslación y perdí. Listo. Etapa de combinación. Esta es la segunda etapa. Se muestra la relación de solo una entrada-salida. Mire las funciones. ¿Sí? Son estas. Convertir en energía en traslación, acumular energía, aplicar energía de traslación en clavo. Son estas tres. 1, 2, 3. Entonces, la función de convertir energía en traslación la puede realizar un motor giratorio con transmisión, un motor lineal, un solenoide o una pistola de riel. ¿Qué quiere decir esto? Que este sería A, este sería A1, este sería A2, este sería A3 y este sería A4. Acumular energía, estamos hablando del medio B, sería B1, B2. C, aplicar energía de traslación al clavo, sería C1, C2, C3. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si yo tengo 4 alternativas del medio A por 2 alternativas del medio B por 3 alternativas del medio C, 2 por 4, 8, por 3, 24, quiere decir que mi producto morfológico son 24 alternativas diferentes que puedan lograr convertir la energía en un clavo impulsado. Sí, porque solamente estamos analizando esta para el ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí 24 alternativas, eso es un número grandísimo. Imagine uno cuánto tiempo se gasta uno en cambiar cada uno de esos medios y analizar cómo ponerlo a funcionar con los otros medios 24 veces. Es bastante largo. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Si se acuerdan del ejemplo ahorita de que la clavadora sea rápida, que debe tener un máximo retardo del disparador de 0,25 segundos, que debe colocar como mínimo 12 clavos por minuto y debe poner un clavo como velocidad pico, un clavo por segundo, que pese menos de 4 kilogramos, que cueste menos de 123.000 pesos, que sí, todas esas características que veamos ahorita. Si hablamos de rapidez, ¿sí? Por ejemplo, un motor lineal no podría cumplir el tema de poner un clavo en sucesión cada segundo, ¿sí? Como velocidad pico de clavado. Lo mismo la pistola de riel. Es decir, desecho por restricciones estos dos que no cumplen. Lo mismo acá.
para poner una masa en movimiento se necesita tiempo. Y recuerden que la clavadora debe estar lista. En el momento en que yo pongo un clavo, al siguiente segundo ya debe estar lista para poner el siguiente. Entonces no tengo tiempo de poner una masa en movimiento. Por ende, se va también. Y empujar el clavo, pues también no tiene sentido. O sea, un sistema que empuje el clavo no tiene sentido, precisamente porque estamos buscando una potencia de más de 2000 newtons, creo que era, que decía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi nuevo producto morfológico, ¿sí? Mire lo que puse acá. Pese a que el sistema de empuje permite ejecutar la función, podría alterar de forma significativa el criterio técnico de velocidad de clavado y por ende los objetos relacionados con este. Es decir, C3, A2, A4 y B2 no cumplen con las especificaciones técnicas que habíamos sacado. Por ende, mi producto morfológico, o sea, voy a desechar todas las alternativas combinadas con esos medios y mi nuevo producto morfológico sería 2 del A, 1 del B y 2 del C. Lo que quiere decir que 2 por 1, 2 por 4, 4 alternativas diferentes. Perdón, 2 por 1, 2 por 2, 4 alternativas diferentes. ¿Listo? Esto ya es un número, por supuesto, mucho más manejable. Entonces ahora viene la tercera etapa, que es la etapa de la búsqueda morfológica. Mire, voy a pensar en la alternativa 1. Entonces vuelvo acá y les menciono aquí. Mire, este es el medio A, este es el medio B y este es el medio C. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, se supone que como aquí eliminamos estos, entonces en este caso solamente tendríamos en el medio A, A1 y A2, en el medio B, B1, en el medio C, C1 y C2. Entonces voy a analizar la primera, que es motor giratorio con transmisión, es decir, A1 más B1 más C1. Un motor giratorio con transmisión, con un resorte y un sistema de un solo impacto. Mírelo, aquí está. ¿Cómo funciona entonces eso? El motor presiona un resorte acumulando energía potencial que después es administrada al clavo en un solo choque. Entonces mire, aquí está el resorte, que ustedes lo ven aquí. El motor está acá, él va girando y cuando va girando va moviendo esta cadenita. Esta cadenita tiene un tornillo sin fin aquí que va recogiendo ese resorte hacia arriba. Entonces cuando lo recoge se acumula energía. Hay otro elemento que eso no lo estamos analizando aquí, sino que hace parte de las otras vías de la caja transparente que pone el clavo aquí. Hay otro elemento que también hace parte de las otras dos vías de la caja transparente, que es el gatillo. Entonces el gatillo se libera esta pieza de acá y libera la energía potencial que tiene acumulada el resorte, le pega al clavo y el clavo sale impulsado. ¿Listo? Esta es la alternativa 1. Ahora voy a mirar la alternativa 2, es decir, A1, B1, C2. Motor giratorio con transmisión, resorte y un sistema de múltiples impactos. Entonces, mire, el motor presiona y libera rápidamente el resorte almacenando y suministrando energía en varios choques. Mire, aquí está el motor está horizontal, va girando en este sentido. Tiene 3 paleticas. Cada vez que el motor pasa por acá, recoge esta pieza que está en forma de T y esta pieza recoge el resorte que acumula energía. En el momento en que él pasa por acá, se libera la energía, le pega el clavo impulsado. ¿Listo? Nuevamente, la piecita o la parte o el medio que pone el clavo aquí no lo estamos analizando en esta vía. Me refiero a que estaría en este. Véalo, aquí está.
aislar clavos. ¿Listo? Y disparar herramienta tampoco le estamos analizando ni aquí ni acá. Sí, es decir, el elemento que libera o que hace que esto dé vueltas, que es el gatillo, no lo estamos analizando acá. Eso sería otra búsqueda morfológica y otro análisis. ¿Listo? Bueno, alternativa número 3. A2, B1, C2, es decir, un solenoide, un resorte y un sistema de múltiples impactos. El solenoide es un elemento bueno, es como lo que utilizan, digamos, las puertas, por ejemplo, estas eléctricas, ¿sí? Que jalan el pestillo automáticamente. Es un elemento que funciona que es electromagnético. Cuando yo gatillo, se invierte la polaridad de la corriente y lo que hace es que se atrae magnéticamente una pieza con otra. Entonces, en este caso lo que hace es que cuando gatillo, ¿sí? Obviamente no estamos analizando el tema del gatillo acá, se invierte la polaridad y lo que se hace es que se atrae esta pieza hacia atrás recogiendo el resorte. En el momento en que yo suelto el gatillo, automáticamente se vuelve otra vez a la polaridad que estaba, se libera la pieza, se libera la energía acumulada en el tornillo y esto pone el clavo, digamos, este elemento le pega al clavo y lo expulsa. ¿Listo? Entonces, mire, un solenoide comprime un resorte y después lo libera repetidamente para impulsar el clavo con múltiples impactos. Esto es un sistema de múltiples impactos. ¿Cuál sería la alternativa 4? Entonces, un solenoide con un resorte con un sistema de un solo impacto. Esta opción no la tengo aquí porque esta se la dejo como ejercicio cuando damos este curso en el pregrado, como para que los estudiantes la piensen, ¿listo? Aquí obviamente no tenemos el tiempo, por ende pues no la vamos a analizar, pero pues sería A2, B1, C1, ¿listo? Ese sería el tema. Entonces, bueno, después de analizar mire que encontré tres formas diferentes o les mostré tres formas diferentes de hacer un mecanismo que convierta el ingreso de energía en un clavo impulsado. Entonces, analizando, por ejemplo, las capacidades de lo que yo necesito hacer, ¿sí? De la clavadora automática que necesito hacer, de las restricciones que debo cumplir, la elección de la alternativa se determina porque, digamos, la alternativa 1 ofrece el mayor número de piezas estándar, lo que quiere decir que va a bajar los costos de producción. Y recuerden que una de las restricciones que nosotros teníamos o especificación técnica que teníamos era que el producto debería costar entre 75.000 y 123.000 pesos, es decir, que lo debo bajar. Entonces mire lo que dice. Se determinó que los elementos internos convenientes para la solución eran el motor giratorio con transmisión, el resorte y el sistema de un solo impacto, es decir, la alternativa 1. Pese a que la velocidad se puede mantener casi al límite de los requerimientos técnicos, es decir, si se analizaron esos medios es porque cumplían con los requerimientos técnicos que nosotros habíamos hallado en la anterior presentación. Los elementos en su conjunto permiten utilizar una mayor cantidad de piezas estándar, lo cual disminuiría los costos con respecto a otras alternativas. ¿Listo? Entonces, bueno, obviamente el análisis morfológico pues propende mire que los otros sistemas de pronto pueden ser más rápidos, pero pueden ser más costosos también. ¿Por qué? Porque este utiliza un resorte que lo puedo conseguir en cualquier parte, un motor que también lo puedo conseguir en cualquier parte, una cadena estándar, un tornillo sin fin estándar. ¿Listo? Entonces todos son elementos estándar. Aquí sí me tocaría fabricar esta pieza y fabricar esta pieza de acá. Entonces son dos procesos de producción adicionales que tendría que hacer. Lo mismo que acá, tendría que fabricar esta pieza y la parte de afuera del solenoide. Entonces eso incrementa mis costos. ¿Listo? Entonces bueno, así funciona el análisis morfológico, muchachos. Entonces lo que les recomiendo es que hagan una buena identificación de análisis funcional, caja negra y caja transparente, para poder hacer el análisis morfológico.
para el tema del ejercicio esto se presenta en la entrega final, ¿listo? Pero para el tema del ejercicio en cuestión del proyecto formativo integrador, pues nosotros no vamos a hacer el análisis morfológico completo, o sea, de todo el objeto no, porque sería imposible pues explicar todo ese tipo de elementos, pero lo vamos a hacer así como está acá, o sea, cuando expresemos la caja transparente, vamos a tomar solamente una vía de entrada que se convierte en salida. ¿Listo? Para la práctica. Y hasta aquí, hasta el tema del análisis morfológico, iría la entrega final. ¿Vale? O sea, como la explicación de la entrega final. El próximo lunes vamos a ver una última clase teórica que explica otra metodología que se llama el BOM. Eso no entra dentro de la entrega final, simplemente pues es un tema complementario a todo lo que venimos dando, que ya está relacionado con la etapa 3 o la fase de ejecución. ¿Listo? O sea, como ya lo que es producción y pensar pues como en todo lo demás. Pero en este caso no lo vamos a evaluar en la entrega final. José me pregunta por acá en el chat que si yo termino de trabajar el sábado a las 2 p.m. es posible que deje la entrega hasta más tardecito del mismo sábado. Pues a ver, José, digamos porque vos terminás el sábado a las 2 p.m. Lo que pasa es que si les doy plazo a todos, se me corre el horario. Entonces, o sea, se me corre el horario mejor dicho, el único placito se lo voy a dar a usted, para que los demás, o sea, por el tema de que trabaja hasta las 2, porque es que si lo hago con los demás, no arranco a calificar, hermano, mejor dicho, me demoro mucho más en calificar. Entonces, de hecho, si lo puede entregar antes, de pronto, que no sea el sábado, sino el viernes, pues muchísimo mejor. O los que puedan entregar antes el viernes, muchísimo mejor. Pero bueno, particularmente usted, o sea, si se salen de, digamos, de las 12, 12 y media, una, no hay problema, sí, muchachos, pero pues ya no se tomen el resto de la tarde, pues, para eso. Lo que puedo hacer, José, es que mientras usted entrega, yo puedo ir calificando los de los otros compañeros. Entonces, pues no tengo lío con eso. Pero pues, y de pronto con los otros compañeros también. O sea, la entrega a las 12 la pongo como horario precisamente como para empezar a, a revisarles. Pero ojalá no sean todos, ¿no? Sino para empezar a revisar y conforme voy empezando a revisar, pues que los otros también vayan empezando a entregar. Entonces, bueno, ahí les dejo pues también la inquietud con respecto a eso. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar estos minuticos que quedan, bueno, estos 5 minuticos que quedan, si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto a o quiere mostrar algo de la propuesta individual. ¿Quién de ustedes tenía alguna idea por ahí? Bueno, de pronto si alguno de ustedes sí tenía, alguien que me había escrito tenía una idea, no sé si está aquí conectado o qué, pero bueno, entonces más bien vamos a hacer una cosa, lo dejo a consideración si la quiere enviar por correo electrónico para enviarle retroalimentación por ahí o alguna cosa. ¿Alguien iba a hablar por ahí, Carlos? Ah, sí, yo me escucho bien. Sí, señor. Ah, no, pues siempre se la escribió y yo tenía la idea, sino que yo siento que así como hablándolo tardaría un poquito, porque pues es como decir, ah, la idea viene de esto, para que se use de esa forma, pues como la función y el funcionamiento también del producto. Entonces Listo. yo creo que puede explicar mejor en el diseño que se va a hacer este viernes, este sábado. Vale, vale, Eso listo. se va a enviar. No hay problema. Sí, entiendo pues que hasta ahora lo estás complementando, entonces mejor si lo tenés más claro el día de la entrega. Ah, como para que se entienda mejor así con el diseño. Listo, de una. Vale, muchas gracias. Bueno, listo muchachos, entonces vamos a dejar hasta allí. Cualquier inquietud que tengan a través del correo electrónico con mucho gusto y bueno, ojalá pues traten de hacer las preguntas o las consultas
yo diría que más o menos, o sea, en un corto tiempo, porque pues mientras yo reviso el correo, le respondo y todo eso, pues es tiempo que ustedes están quemando ahí, que están dejando de invertir en la entrega como tal. Entonces, pilas ahí con la entrega. Ah, bueno, un último favor que les voy a pedir, muchachos, es que en las presentaciones me pongan en la primera diapositiva el concepto de proyecto, ¿sí? La redacción del concepto de proyecto. Es para acordarme a qué grupo hacen parte ustedes, porque como la entrega es individual, pues y cada uno va a tener su tema allí. Es simplemente como para relacionar que la propuesta esté respondiendo a ese concepto de proyecto del grupo como tal. ¿Listo? Entonces, primera diapositiva, o sea, no lo expliquen, simplemente colóquenlo, ponen allí digamos, unos 10 segunditos del concepto de proyecto, unos 5 segunditos, y ahí se arrancan a exponer ya la propuesta. ¿Listo? Simplemente es como para manera de recordación, para que me quede más fácil a mí de identificar. Entonces, listo, muchachos, vamos a dejar ahí. Feliz noche y nos pillamos el próximo lunes si Dios quiere. Listo.